Primero voy a pasar la publicidad del martes que viene. Va a hablar el doctor Guido Carello sobre blockchain y seguros. Están todos invitados, el que le interese el tema, por supuesto participar. Hoy vamos a hablar sobre los sublímites de cobertura en el seguro de responsabilidad civil, y el disertante es el doctor Daniel Rankin. Vamos a darle un segundito. ¿Querés comentar vos? Un segundito, que quieren hacer un comentario y un agradecimiento. ¿Querés cerrar aquí el micrófono, María? En primer lugar, me presento, soy el Sergio Chitarroni, secretario del Colegio de Abogados. Y bueno, la verdad, desde el directorio estamos orgullosos de este instituto. Vienen trabajando muy bien y quería hacerles llegar este mensaje. La verdad que la tarea que vienen haciendo es prolífera y llena de orgullo a una institución como la del Colegio de Abogados. Y los invito a que mantengan este cronograma de charlas que son tan importantes para toda la rama. Así que desde ya muchísimas gracias. Cuenten con el directorio para cualquier cosa que necesiten. Somos un directorio de puertas abiertas y los esperamos para cualquier consulta que tengan. Y la verdad, muchísimas gracias por la propuesta. Gracias. No le quiero sacar Muchas más tiempo al gracias. doctor, así que por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Está bien? ¿Se ve? ¿Todo bien? Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Me presento nuevamente, yo soy Daniel Rankin, soy abogado litigante acá en la ciudad de Rosario, miembro desde hace muchos años de acá del Instituto de Derecho Seguro, y el tema que hoy nos convoca es sublímites de cobertura en el seguro de responsabilidad civil. Sobre este trabajo he presentado una ponencia en el último Congreso Nacional e Internacional de Derecho de Seguro, que se llevó a cabo en la ciudad de Paraná en el mes de mayo pasado, mayo de 2022, y bueno, la propuesta de esta charla es comentar un poquito sobre este tema. Tema el cual me puse a escribir debido a que en el ejercicio de la profesión muchas veces me comparecían compañías que comercializaban este tipo de pólizas, pólizas que tenían sublímites de cobertura, los cuales eran muy escuetos, muy bajos, por lo cual me puse a estudiar el tema. Este tipo de coberturas de seguro están por debajo de los límites de responsabilidad civil que marca la Superintendencia de Seguros de la Nación con respecto al seguro voluntario. Esto actualmente no está, por suerte, por mucha suerte, no está permitido que las aseguradoras emitan este tipo de pólizas. Hubo una resolución, la 39927 del año 2016, que se publicó en julio del 2016 en el Boletín Oficial, en el cual se prohibieron, a partir de las pólizas que se emitían el 1 de septiembre del 2016, se prohibió expresamente la contratación de estos seguros de responsabilidad civil con sublímites de cobertura. Actualmente lo único que se pueden emitir son las pólizas, digamos, de seguro de responsabilidad civil completo, el cual en la actualidad asciende a 23 millones de pesos. Antes de esta resolución existían estos sublímites de cobertura, tanto para los seguros de responsabilidad civil de vehículos automotores y remolcados, como también para otro tipo de pólizas, como camiones, vehículos de transporte, etcétera, que tenían unos límites más abultados, pero no obstante lo cual no dejaban de ser sumas
muy insignificantes, lamentablemente por el paso del tiempo, por el paso de la inflación, que se iban licuando con el mero transcurso del tiempo. Por lo cual, creo totalmente beneficiosa que se hayan suprimido este tipo de pólizas. Les reitero, a partir del 1 de septiembre del 2016 no se pueden comercializar pólizas de responsabilidad civil con sublímites de cobertura. Ya de por sí tenemos problemas con el tema de la responsabilidad civil, con el tema del límite de cobertura, cuando tenemos en casos de fallecimientos o de lesiones de mucha entidad, de mucha importancia. Imagínense ustedes todavía con pólizas acotadas. Vamos a contar un poquito, para meternos en el tema, cómo se ha tratado con el paso de los años con respecto a la limitación de la cobertura del seguro de responsabilidad civil voluntario en el tiempo. Los que tenemos algunos años en la espalda, no sé si recordarán que con anterioridad al año 93, en 1992 y años anteriores, contábamos en la Argentina con un seguro de responsabilidad civil sin límite. O sea, las pólizas decían que no tenía límite la responsabilidad civil. Eso se modificó en el año 1993. Recordemos que en esa época gobernaba el menemismo, estaba la ley de convertibilidad 1 a 1 con el dólar, por lo cual el monto, que era de 3 millones, si lo trasvasamos a valor dólar, teníamos una cobertura de 3 millones de dólares. El problema fue que esta cobertura se mantuvo incólume un montón de años. Siempre quedó petrificada en 3 millones de pesos, o 3 millones de dólares. Recordemos que en el año 2001-2002 nos apartamos del régimen de la convertibilidad, empezó a aumentar el dólar y se descontroló la inflación desde esa época hasta estos días, y lamentablemente cada vez se aumenta el problema, lamentablemente. Entonces, eran 3 millones de pesos, reitero, se mantuvo 21 años sin modificarse, hasta que se aumentó esta suma en marzo del 2014, reitero, mayo del 93, marzo del 2014, se aumentó a 4 millones de pesos. Después, estamos hablando del seguro completo el seguro voluntario, todavía no estoy tratando en sí el tema de los sublímites, ¿verdad? Después pasó a 6 millones de pesos a partir del 1 de septiembre del 2016. Después aumentó a 10 millones de pesos, luego a 17 millones y medio de pesos, hasta que en la actualidad, a partir del 1 de enero de 2022, todas las compañías de seguro comercializan un seguro de responsabilidad civil que tiene como suma máxima 23 millones de pesos. En resumen, en el año 92 contábamos con un seguro de responsabilidad sin límite. En el año 93 teníamos una cobertura de 3 millones de pesos, equivalente a 3 millones de dólares, y hoy contamos con un límite de cobertura de 23 millones de pesos, el cual, si lo pasamos a dólar, actualmente tenemos con el dólar oficial una cobertura de 180.000 dólares. Es decir, que contamos con una cobertura que representa el 6% de lo que se aseguraba en el año 1993. Lo que es realmente muy preocupante, tanto para los asegurados como para las víctimas de los accidentes de tránsito, porque 180.000 dólares realmente es una suma muy escueta, muy baja, y que
lamentablemente día a día también se va licuando por el tema de la inflación y el tema de la licuación de la moneda argentina. Estaba leyendo el otro día una publicación del doctor Sobrino, Waldo Sobrino, que decía que en España, en la Comunidad Económica Europea, el límite de cobertura en responsabilidad civil es de 75 millones de euros. Acá tenemos 180.000 dólares, serán 170.000 euros, una cosa así. O sea, estamos muy bajo, muy Oficial, bajo. Y reales 100.000 si llega. Claro, eso ni que hablar si lo pasamos al valor blue, ¿no es cierto? Que apenas un poquito más de 100.000 dólares. Bueno, por lo cual exhorto encarecidamente a la Superintendencia de Seguros de la Nación a que dicten normas que establezcan límites de cobertura que amparen correctamente tanto a las víctimas de accidentes de tránsito como también a los asegurados. Volvemos al tema del tema de los sublímites de cobertura. Existen estos límites desde el año 1999. Hubo una resolución que me costó mucho encontrarla, pero me parece muy mala la técnica que tiene la página de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en el cual para buscar una resolución te manda un link donde uno se puede meter en Infolec, pero realmente la información es muy escasa, muy difícil de buscar. Realmente me costó mucho trabajo llegar a este tipo de resoluciones. La resolución es la 27.033, es de fecha 12 de octubre del 99, que estableció cláusulas que contemplan estos sublímites de cobertura de responsabilidad civil para vehículos automotores. Expresa la resolución que fue por un pedido realizado por una presentación efectuada por la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, aseguradores del interior de la República Argentina, la Asociación Argentina de Cooperativas y Mutualidades del Seguro y por la Caja de Seguro Sociedad Anónima, quienes auspiciaron la aprobación, lo que expresa la resolución, la aprobación de un nuevo sistema de cobertura para la responsabilidad civil nacida del uso de vehículos automotores, estableciendo límites económicos diferentes a los aprobados por la resolución 22.187, que era la resolución que tenía como tope los 3 millones de pesos, tanto por acontecimiento como por persona muerta o lesionada. En un principio se estableció coberturas, la resolución establecía coberturas de 2 millones de pesos. O sea, teníamos la del seguro voluntario completo, 3 millones de pesos, la del sublímite de cobertura, 2 millones de pesos, pero a su vez este monto tenía sublímites por acontecimiento, tanto por persona afectada, que eran 500.000 pesos, en el caso de las personas no transportadas, tenía por daños materiales un sublímite también de 500.000 pesos, y 125.000 pesos por persona afectada si la persona era transportada. Si nos trasvasamos a esa época, año 1999, no eran malas cifras las que se aseguraban, porque 500.000 pesos eran 500.000 dólares. Hoy en día recordé, como dije hace un ratito, que el límite de cobertura son 180.000 dólares. En aquella época el sublímite era 500.000. O sea que dentro de todo no era malo, digamos, ¿no es cierto? No obstante, este tipo de seguros no fue tomado por la totalidad del mercado. Eran comercializadas generalmente por aseguradoras de segunda o tercera línea, otras que en este momento no están en el mercado. Si mal no recuerdo, era Aseguradora Federal que comercializaba este tipo de seguros. Las comercializaba también Liderar, compañías de seguros, pero las compañías de primerísima línea, por suerte, no
no vendían este tipo de seguros. Reitero que para el caso de colectivos o vehículos de transporte era mayor el límite, que era de 5 millones por acontecimiento, y 500.000, respetaba los 500.000 por persona afectada, 4 millones y medio por daños materiales, y personas transportadas eran 500.000 pesos por acontecimiento, no siendo mayor el sublímite de 125.000 pesos por persona afectada. Bueno, posteriormente, año 2011, la superintendencia dictó una resolución 35.863, en el cual, a partir de junio del 2011, unificó ambos seguros voluntarios en una misma resolución, porque anteriormente eran dos resoluciones, una para el seguro voluntario completo y otro para el de los sublímites de cobertura. Autorizó la emisión de pólizas con sublímites de cobertura, conforme se detalló precedentemente, y con los mismos valores del año 1999, pero esto fue en el año 2011, o sea, habíamos pasado 12 años de inflación argentina y sin embargo se respetaron los mismos montos en cuanto a los sublímites de cobertura. Esto se mantuvo así hasta el año 2014, en el cual hubo una pequeña modificación, resolución 38.065 del 2013, en el cual se aumentaron las sumas aseguradas, se aumentó a 1.200.000 pesos por acontecimiento en el caso de personas no transportadas, se mantuvo los 2 millones por evento, 500.000 pesos por persona afectada, o sea que se comercializaban los dos seguros. Estaba el seguro completo, que era de 4 millones, y el seguro con sublímite de cobertura, que era un total de 2 millones, pero con sublímite por cada persona afectada. También se discriminó para el caso de taxis, camiones, colectivos, que tenía una suma mayor, 2 millones por acontecimiento, 500.000 pesos por persona afectada. Se subió posteriormente a 6 millones por acontecimiento, no correspondiendo a una indemnización mayor a 750.000 pesos por persona afectada, y se elevó los daños materiales a 5 millones de pesos. Posteriormente, terminando este reconto histórico de este tema, en el año 2016, recordamos que había ocurrido un cambio de gobierno en el gobierno nacional, estaba gobernando el ingeniero Macri como presidente, estaba gobernando el PRO con la Unión Cívica Radical. Por resolución 39.927 del 2016 se eliminó la posibilidad de emitir este tipo de pólizas con sublímites de cobertura, unificando la cobertura de responsabilidad civil a los valores que dije presentemente cuando empecé esta charla. Vamos a tratar ahora el tema de la interpretación de los sublímites de cobertura. ¿Cómo se interpretan? Sabemos que los contratos deben celebrarse, cumplirse e interpretarse de buena fe. El contrato de seguros, pacíficamente, casi pacíficamente la doctrina, entiende que es un contrato de adhesión en el cual el consumidor es el asegurado es consumidor del contrato de seguro. Es un contrato con cláusulas predispuestas por la aseguradora. Tengo acá una póliza de seguros con este tipo de sublímites. Este es una póliza, un frente de póliza del año de 2016, cuando todavía estaba permitido comercializar este tipo de seguros. Frente de póliza, lo primero, detalle del auto, dice riesgo cubierto, RC con límites hasta 4 millones por acontecimiento. Ampara daños corporales a personas transportadas o no transportadas y daños materiales de terceros no transportados. Después habla
la suma asegurada del casco, accesorios, granizo, campos petrolíferos, etcétera, 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 rotura de luneta, parabrisas, y en el reverso, el frente de póliza, abajo de todo, chiquitito, dice responsabilidad civil con límite en el siguiente detalle: muerte o daños corporales, 2 millones por acontecimiento, 500.000 por persona. Daños materiales a cosa de tercero, 800.000. Daños corporales a personas transportadas, 1.200.000, máximo 300.000 por persona. Es decir, que en la misma póliza figura el seguro de 4 millones y, a su vez, el seguro de 2 millones con los sublímites que les comenté recientemente. Este tipo de pólizas hubo fallos con respecto ¿qué se debe tomar en consideración? ¿El seguro de 4 millones o el de 2 millones con los sublímites? Bueno, hubo fallos, esto se ha decidido, los fallos que he encontrado, en el cual, cuando en este tipo tenemos las dos coberturas en la misma póliza, los fallos han expresado que el consumidor, que es un contrato de consumo, que debe hacerse una interpretación restrictiva, y por lo cual han dejado de lado los sublímites de cobertura y han obligado a la aseguradora al pago del total de la cobertura, es decir, en ese momento que era de 4 millones de pesos. Si quieren les comento este fallo, cuáles fueron los elementos para decir así. Dice el fallo que se comercializaban pólizas de 4 millones o la de 2 millones con los sublímites de cobertura, pero nunca ambas a la vez. Dice el fallo, es un fallo de acá del colegiado 6, de acá de la ciudad de Rosario, en relación al daño a la integridad psicofísica. El límite será de 5 millones, dado que existiendo aquí un solo damnificado, no corresponde la distribución o prorrateo que pudiera hacerse en el caso de existir más de un muerto o lesionado, dado que el tope máximo de 125.000 pesos por persona se aplica solo en esta hipótesis, que haya más de un lesionado. O sea, hace una interpretación totalmente restrictiva y manda a cubrir a la aseguradora por el total de la suma asegurada del seguro voluntario. Lo antedicho, dice el fallo, resulta de interpretar las cláusulas del contrato de adhesión en base al principio de buena fe contractual, de la interpretación en beneficio del adherente y la aplicación del ius accrescendi. Esto es una sentencia del 14 de agosto del 2017 en autos Bogado Fernando Ariel con de Jesús Guillermo Daniel y otros sobre daños y perjuicios. Es del colegiado, repito, colegiado 6. Después también se decidió sobre un suplemento adicional que presentaba la aseguradora. Hay un montón de fallos en el cual tenía el seguro de la responsabilidad civil completa y presentaban un suplemento adicional que limitaba el seguro de responsabilidad civil. Hay fallos de los 3 colegiados que son totalmente coincidentes. Expresa uno de ellos, más o menos la idea es la misma. Invocó a la aseguradora que la póliza contratada por el demandado contaba con un límite de cobertura por la suma de 2.400.000 pesos con un tope máximo de 250.000 por persona. Sobre el particular dice que las constancias de autos se consigna una cobertura de 3 millones de pesos, encontrándose glosada una hoja bajo la denominación de suplemento adicional, en la cual sin membrete ni firma se indica una cobertura de 2.400.000 pesos con un tope de 250.000 pesos por persona. Si bien el tribunal intimó al productor de seguros a la presentación de la propuesta de póliza con la suscripción del tomador,
no la acompañó el productor seguro. En relación a la cuestión planteada, debe notarse que el llamado suplemento adicional en cuestión no puede ser tenido como parte integrante de la póliza. Ello así toda vez que está impreso en papel común, carece de membrete de la compañía, a diferencia del resto de la documentación integrante de la póliza, carece de firmas en abierta infracción al artículo 1012 del Código Civil, y más allá de que se encuentre o no registrado en los libros de la aseguradora, hubo una pericial contable que así lo decía, dice que esto solo prueba entre comerciantes y queda salvo la facultad judicial de apreciarlos en relación con las restantes probanzas. No acreditó la aseguradora que tal limitación integrara la propuesta de póliza suscripta por el tomador del seguro, por lo cual no hay constancia alguna que asegure que el demandado se hubiera encontrado en conocimiento de tal circunstancia. La portada de la póliza remite al suplemento adicional en materia de aeropuertos y campos petrolíferos, y el suplemento modifica los límites y agrega topes en materia de responsabilidad civil, exorbitando la remisión de la póliza. Y aparte dice que el citado suplemento contradice el certificado de cobertura glosado en el sumario penal que se elaboró por dicho accidente de tránsito. Idéntica inteligencia adoptó este órgano jurisdiccional respecto de la misma aseguradora en otros precedentes, y menciona el fallo aproximadamente 12, 15 precedentes en los cuales se decidió de la misma manera. Es por lo antedicho que la presente decisión será extensiva en la medida de seguro pactado, artículo 118, ley 17418, a liderar Compañía General de Seguros Sociedad Anónima, quien acató la citación en garantía que le fuera promovida, extendiendo los alcances de la póliza en cuestión, como surge de la constancia de FOCA 28, responsabilidad civil con límites, hasta peso 3 millones, sin las limitaciones previstas en el suplemento adicional. Esta sentencia fue dictada en autos Diel Lucas con Nieva Jorge sobre daños y perjuicios. Es un expediente 3140 del 2012, dictada por el Tribunal Colegiado de la Segunda Nominación de Rosario. Perdón, Daniel, antes que continúes, hay una pregunta de la doctora Morgantini. Dice la Daniela, una consulta. En esos fallos, ¿la parte actora se opuso o dijo algo con respecto a los límites? No sé si figura en el fallo. No figura en el fallo. Sí, por el entendimiento de la sentencia, aparentemente sí se opusieron a esos sublímites de cobertura. Pero no te lo puedo asegurar porque no tuve el expediente en mis manos, solamente he logrado encontrar el fallo. Vamos ahora a la validez y a la aplicación de la aplicación en el tiempo de estos sublímites de cobertura. La primera pregunta es si son válidos. ¿Tienen validez este tipo de sublímites? En principio tienen validez. Recordamos que los límites de cobertura, tanto como los sublímites, son válidos y son oponibles tanto al asegurado como a la víctima del accidente de tránsito. Conforme jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, famoso fallo Flores Lorena con Jiménez Marcelino, también en el caso Buffoni, etc. Es decir, que si una cláusula de un contrato de seguro beneficia a un tercero, le son oponibles. O sea, el contrato se debe interpretar en forma íntegra. No puedo tomar las cláusulas que me favorecen y desechar las que me perjudican. Eso me parece que la doctrina es bastante conteste en esto. Entonces, ¿qué pasa? Los efectos del contrato se deben extender en la medida del seguro. Ahora la pregunta del millón es, ¿cuál es la medida del seguro? Sobre todo cuando tenemos un accidente de tránsito y tenemos una sentencia que fue dictada 4, 5, 6, 8 o 10 años después. ¿Cuál es la medida del seguro?
ese sublímite en pesos que fue fijada hace 10 años al momento del hecho, o es otro el valor? Bueno, los últimos fallos, máxime con el problema inflacionario que estamos padeciendo todos los argentinos, toman al sublímite de cobertura como una especie de deuda de valor. No solamente el sublímite de cobertura, también se ha dado en el seguro voluntario, en el seguro, digamos, voluntario entero. Muchas veces, con el paso de los años, los 10 millones que se contrataron hace años atrás, hoy en día no alcanza para cubrir la totalidad de la sentencia. Entonces, se tiene que expedir el juzgado cuál es la medida cuál es la medida del seguro. ¿Cómo tomamos? Tomamos esa cifra de 10 millones a valor nominal, le aplicamos intereses, lo actualizamos conforme a las distintas actualizaciones que fue realizando la Superintendencia de Seguros en el tiempo. He estudiado el tema con respecto aquí a nuestra querida provincia de Santa Fe, y los fallos son contestes en que se toma una especie de deuda de valor. Es decir, el límite de cobertura que fue fijado hace 5, 6, 10 años atrás no se toma a valor nominal. Hay fallos de las 3 salas de la Cámara de lo Civil y Comercial de la Ciudad de Santa Fe que son muy similares. ¿Qué es lo que dice el fallo? Ese sublímite de cobertura se debe actualizar a los valores que actualmente fija la Superintendencia de Seguros de la Nación con respecto al seguro voluntario. Es decir, si el sublímite de cobertura era, supongamos, de un 30% de lo que en aquella época era el límite del seguro de responsabilidad civil completo, el seguro entero, se trasvasa ese límite al de hoy, que es de 23 millones de pesos, y se le hace el cálculo de ese 30% a valores actuales. O sea, sería el 30% de lo que hoy en día 23 millones de pesos. Hay fallos que dicen que se debe tomar esa pauta al momento del dictado de la sentencia, y otros fallos van más allá y dice que se debe tomar esa pauta al momento de ejecución de la sentencia o al momento del pago. Es decir, si desde que la sentencia salió no se pagó y aumentó el límite de cobertura mediante resolución de Superintendencia de Seguros de la Nación, ese límite de cobertura se le aplica a lo que debe abonar la aseguradora cuando todavía no fue abonado. Acá en la ciudad de Rosario, los fallos que he logrado encontrar son muy similares. Aplican el criterio de la proporcionalidad. Reitero, se trasvasa lo que representaba el sublímite al momento de la contratación, tal porcentaje, se saca lo que es ahora el monto total del seguro voluntario y se trasvasa ese porcentaje, y eso es lo que se le ordena pagar a la aseguradora, y el resto estará a cargo del condenado en costa o del asegurador. Hay un montón, ustedes preguntarán por qué es que, en qué se basan los juzgados en aplicar este tipo de fórmula para representar lo que es la medida del seguro. Recordemos que la aseguradora, desde que tiene conocimiento de la ocurrencia del siniestro, tiene la posibilidad de comparecer en el juicio, depositar y dar en pago ese sublímite o ese límite de cobertura, depositar la suma asegurada
pagar los gastos judiciales y extrajudiciales que hasta el momento se hayan sufragado, las costas sobre dicha suma asegurada, devengadas hasta ese momento, y de esa forma se libera de la obligación y queda la defensa del asegurado. El asegurado entonces en ese momento tiene la dirección exclusiva de ese proceso. El problema es que por lo general las compañías de seguro comparecen, están años litigando, Una y acotación. al momento de pagar la sentencia, dicen que tenían una cobertura de 500.000 pesos y que ellos tienen que pagar únicamente hasta 500.000 pesos. Sin ningún tipo de... Discúlpame, ¿te puedo hacer una aclaración? La doctora... Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. La verdad es que lo escucho al doctor y del lado de la aseguradora es inviable lo que dice. Inviable. ¿Cómo una aseguradora va a depositar? Entiendo que lo tome la justicia, no estoy de acuerdo, pero si en cada uno vamos a depositar, ¿sí?, el sublímite, ¿sí? O sea, esto es un negocio financiero, ¿sí? Porque hablaron desde el primer momento, se habla de que no se actualiza la suma, ¿sí? Pero también hay que ver qué prima se paga por esa suma, porque el contexto país es inviable. No es que la justicia lo que está haciendo, ¿sí?, mal haciendo, es que te actualizan no solamente la suma, sino que te condenan por encima de la suma, y encima, ¿sí?, dicen que es inoponible. Entonces, realmente lo que es inviable es el contexto del país, este tema inflacionario. No hay suma que lo pueda contener. Si nos volvemos hace 20 años o 30 años atrás de los 3 millones de dólares, ¿sí?, digamos, las primas que se cobran, esto es un negocio financiero. Las aseguradoras hoy, ¿sí?, están obligadas por el Estado a dónde tienen que, ¿cómo se llama?, a dónde tienen que invertir. No pueden invertir donde quieran, no son libres de invertir donde quieran. Entonces, la prima es baja, la prima técnica históricamente dio mal, pero ahora no solamente da mal la prima histórica, la técnica, sino que encima no se puede invertir en cualquier lado. Entonces, hoy hacer una reserva, ni que hablar de la prospectiva, ¿no?, que piden 77 millones, tenemos demanda de 77, 80, 100 millones, ¿sí?, si lo llevaran, el límite de suma era 10 millones, pero si lo llevaran a 23, ¿sí?, y encima hay que hacer una reserva por 77 o 100 millones. Digo, la parte actora es mucho más responsable de lo que se cree. O sea, acá pensamos que solamente es la justicia. Acá, salvo en Mendoza, en donde se condena en costas por lo que no prospera la demanda, la parte actora demanda cualquier cosa. Entonces, las aseguradoras a veces no les queda otra. O sea, hoy nos piden 2 millones en Mar del Plata, ¿sí?, nos condenan a 1 millón, o para poder hacer por un 4 o un 5% un latigazo cervical, 1 millón de pesos. Entonces, está todo desfasado, doctor, pero digamos, no podemos tener solamente en cuenta una parte de la película, sino que así van a quedar cada vez menos aseguradoras. En un momento usted nombró aseguradora federal. La aseguradora federal ofrecía ese tipo de cosas, o liderar, ofrecen ese tipo de coberturas para tener asegurado nada más, pero se van a sentencia. Hoy por hoy es muy difícil arreglar, conciliar, porque el Instituto de la Mediación, por lo menos en Gran Buenos Aires y en Rosario bastante, no son de conciliar. Los números que manejan no son acordes a la realidad. ¿Sí? Entonces hay que esperar sentencias. Perdón, doctora, como este es un tema que seguramente vamos a tratar, porque va a surgir, ¿le parece que lo tratemos al final? Lo dejamos terminar, doctor, y después abrimos la discusión. ¿Le parece? Sí, sí, no hay problema. Gracias. Sí, le quería comentar a la doctora que recién expuso esta problemática. Sí, es verdad que es una barbaridad que el Estado le ordene a las aseguradoras que tenga que invertir. Realmente somos un país sumamente, en algunas cuestiones sumamente descabellado. No puede ser que las aseguradoras, el negocio de las aseguradoras es
digamos, el negocio financiero es lo más importante del asegurador, no en cuanto al cobro de las primas de seguro. Y que el Estado le tenga que ordenar a las aseguradoras en qué invertir y en qué no, después no es raro de que los balances den mal, ¿no es cierto? Estamos totalmente de acuerdo. Pero con respecto al tema de dar en pago el sublímite o el límite de cobertura, eso está en la ley de seguros, artículo 110, que está clarito, que lo puede hacer la aseguradora. Si la aseguradora piensa que la demanda es descabellada, obviamente, según qué es lo que se reclame, pero muchas veces uno de antemano ya sabe que la suma asegurada no va a alcanzar. Supongamos tenemos ahora un juicio con 4 muertos. ¿Hay alguna posibilidad que alcance con 23 millones? Imposible, no va a alcanzar. O sea, la aseguradora y el actor sabe desde el principio que esa suma no va a alcanzar para cubrir el siniestro. Entonces, por eso la ley de seguro en el artículo 110 le da esa posibilidad a la aseguradora de depositar la suma asegurada. Pero bueno, después todo tipo de comentarios los podemos dejar para cuando termine la charla. No hay ningún inconveniente. Bueno, entre los fundamentos que hacen este trasvasamiento o esta aplicación del límite de cobertura actual a lo que fue anteriormente, los fallos hablan de la forma en que se manejó la aseguradora en el proceso, si hubo, que habla de que las aseguradoras comparecen y, digamos, no le ofrecen ningún tipo de solución a la víctima y esperan el fallo de la sentencia, y cuando sale el fallo, después de un montón de años, que pretenden pagar la misma suma. Obviamente este tipo de problemas lo tenemos acá en Argentina. Si tendríamos una economía estable en el cual no tendríamos una inflación razonable, no habría este tipo de problemas de si el sublímite de 500.000 pesos lo debo aplicar o no, porque si tendríamos una cobertura con una moneda dura, un dólar, euro o lo que fuere, argentino oro, no tendríamos este tipo de, ni siquiera se dilucidaría este tipo de cuestiones. Pero bueno, tenemos que acoplar la economía argentina a este tipo de sentencias para tratar de que sean lo más justo posible. Tienen en cuenta, ya les digo, la conducta de la aseguradora. Hablan de que el abogado de la aseguradora es el mismo que también representa al asegurado, que hay contraposición de intereses, que cuando la aseguradora le da instrucciones a su abogado de que no pague el juicio y lo lleve lo más lejos posible, obviamente está perjudicando a su asegurado. Por lo que no paga la aseguradora, obviamente lo tendrá que pagar el asegurado. Habla también los fallos del principio de reparación integral, que cuenta con raigambre constitucional, está en el artículo 5, 21 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. También fue plasmado en el Código Civil y Comercial, artículo 1740, que habla de la reparación plena. Hablan también de los principios de la aplicación del derecho, principio de la realidad económica, que la decisión que tienen que tomar los jueces no pueden ser el fruto exclusivo de una aplicación mecánica de reglas sin contemplar los efectos sociales y económicos que generan. Debe tener el juez, al dictado de la sentencia, tener muy presente la realidad económica del país en ese momento. Actualmente se dice que este año tendremos una inflación, con suerte, con mucho viento a favor, de un 70 o 75% anual, lo que es totalmente imprevisible para este tipo de procesos que duran un montón de años. Habla también los fallos del principio de buena fe. Principio de buena fe, abuso del derecho,
habla que si la aseguradora pagara la suma nominalmente, obviamente tendría un beneficio muy grande, porque se licuaría la deuda por efecto de la inflación. Eso depararía beneficios muy importantes y por contraposición perjudicaría totalmente al asegurado, que se tendría que hacer cargo de la mayor parte del siniestro, por lo cual la aplicación de estos sublímites de cobertura se debe resolver acudiendo a un razonamiento basado en el sentido común. Las sentencias deberían tener sentido común. Se dice que no es justo ni razonable que el asegurador responda frente a la víctima con un límite calculado al momento del hecho y pretenda pagar con dicho límite, por ejemplo, una sentencia dictada 5 o 10 años después. Ello hace que el pago de la indemnización calculada como deuda de valor y cuantificada al momento de la sentencia no se torne ilusoria para la víctima, contrariando además la finalidad del seguro de responsabilidad civil de mantener incólume el patrimonio del asegurado. Todo este tipo de principios han sido plasmados en los fallos que yo les comenté anteriormente. Las cámaras de Civil y Comercial de Santa Fe los aplican. Hablan también de una inconstitucionalidad sobreviniente. Lo que pudo ser admisible en un momento histórico de estabilidad queda evidenciado por el mero transcurso del tiempo en una desproporcionalidad que afecta tanto a la víctima como al propio asegurado. Por eso hablan de una inconstitucionalidad sobreviniente, y que el asegurado debe responder con su propio patrimonio las resultas de esta situación. Citan un fallo de la Cámara Nacional Civil, Sala J, del 4 de mayo del 2018, Risser, con doble S, Risser, Patricia Elizabeth, con Maldonado, Raúl Américo y otros sobre daños y perjuicios. Está publicado en la Ley Online. Y también la Cámara de Santa Fe, el fallo Fisore, que también sostiene ese tipo de razonamiento. Dice Fisore que la medida del seguro ya no puede quedar atada al límite contractual derivado de una lejana pauta de la autoridad administrativa, la Superintendencia de Seguros de la Nación, sino que atento al tiempo transcurrido desde entonces, se impone un ajustamiento que consulte el límite vigente para la misma cobertura al tiempo de la sentencia, que allí se determinará la variación del límite para la cobertura por daños corporales y que deberá ser determinado en la etapa de ejecución de sentencia. Eso es lo que yo le comentaba, que hay fallos que hablan de trasvasar ese límite actualizado al momento del fallo y otro al momento de ejecución de la sentencia. Este es el fallo de la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe, Sala 2, Fisore, Mariano Miguel, con Gauna Esteban, Adrián, sobre daños y perjuicios, es del año 2019, 7 de agosto del 2019. En similares términos, también ha fallado la Cámara de Apelación, la Sala 3 de Santa Fe, en autos López Alcides y otros contra Torres Héctor Gustavo sobre daños y perjuicios. Este fallo es del 7 de mayo del 2020. Vamos acá a Rosario. La forma es muy parecida a la de Santa Fe. Hay un fallo muy interesante, muy amplio, con un desarrollo muy pormenorizado de fundamentos, que ordenó calcular el porcentaje que representaba el sublímite de cobertura al momento de la contratación sobre el límite de cobertura del seguro voluntario y recalcularlo a ese porcentaje al momento del dictado de la sentencia, con los valores de la cobertura vigentes según las resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Este fallo fue dictado en autos Toledo, Nélida Noemí y otros, con Zambón, Walter Matías y otros sobre daños y perjuicios,
el colegiado de la sexta nominación, de fecha 2 de octubre del 2021, fresquito, si mal no recuerdo, fue de trámite del doctor Allende Rubín. Bueno, creo que más o menos la idea está, me parece. Les voy a pasar a leer las conclusiones, que son cortitas, que hice de la ponencia, los distintos sublímites de cobertura, como una forma de repaso. Los distintos sublímites de cobertura rigieron desde el año 1999 hasta el año 2016, aunque en la actualidad todavía son de interés académico por los juicios en trámite y pendientes de resolución o de pago también. Por ser el contrato de seguros un contrato de consumo, se debe interpretar en caso de dudas a favor del asegurado consumidor, o se debe tener por no escrita la cláusula sublimitativa si figuran ambas coberturas en una misma póliza. Los sublímites son válidos tanto para los asegurados como para las víctimas reclamantes, pero se deben aplicar teniendo en cuenta la realidad económica imperante en el país, el proceso inflacionario endémico que padecemos, el derecho a la reparación integral de las víctimas, la conducta de la aseguradora en el proceso y la obligación de mantener indemne el patrimonio del asegurado. Analizamos los límites de cobertura en el seguro de responsabilidad civil voluntario en el tiempo, habiéndose licuado en forma muy acentuada dichos límites por efecto de la inflación, y exhortamos a la Superintendencia de Seguros de la Nación al dictado de normas que establezcan límites de cobertura que amparen correctamente tanto a las víctimas como a los asegurados. Estoy a disposición de ustedes para cualquier tipo de preguntas o dudas. Hay unos comentarios acá en el chat, en donde dicen que las aseguradoras tampoco son libres, un comentario de la realidad, ¿no? Las aseguradoras tampoco son libres de establecer las cláusulas del contrato, los contenidos explícitos están predispuestos por la super, por lo que el contrato es de adhesión para ambas partes, asegurado y asegurada. Bueno, eso no implica que no sea un contrato de adhesión. En el Código Civil y Comercial dice que los contratos de adhesión son cuando una de las partes propone sus cláusulas o un tercero propone sus cláusulas. Si es así, como dice el colega, en este caso, el que propone las cláusulas es la Superintendencia de Seguros de la Nación, ergo no deja de ser un contrato de consumo. No deja de ser un contrato de adhesión y por ello un contrato de consumo. Y después pregúntense cuáles serían los sublímites actuales para el seguro obligatorio y voluntario. Según lo que yo entendí, ya no existen sublímites. Recordamos que a partir del 1 de septiembre del 2016 está prohibido, por resolución de la Superintendencia, emitir pólizas con sublímites de cobertura. Únicamente hoy se pueden comercializar límites de seguro voluntario completo. Hoy en día rige la de 23 millones de pesos. Además, en todas las resoluciones que marcan los límites de cobertura, dicen que las aseguradoras podrán pedirle a la Superintendencia de Seguros de la Nación extender este límite. Que las aseguradoras pueden aumentar este límite de seguro presentando una serie de documentación que les pide la Superintendencia. Lamentablemente en el mercado no se ven este tipo de pólizas superiores a los límites que... Perdón, pero el asegurado también lo puede hacer. No digo que no lo vaya, pero yo nunca vi ninguna, al menos. Susana, vos decís que la jurisprudencia resuelve en el Tribunal Colegiado del Consejo Contractual, salvo el 6, no aplica ese criterio hasta donde yo tengo conocimiento de fallos de tal sentido. ¿De qué criterio estás hablando acá? No, está silenciada. Digo, en el criterio que tiene la Cámara de Santa Fe. Los fallos de Santa Fe son todos contestes en las distintas salas. Pero acá en Rosario yo no conozco que existe un fallo de Cámara que considere que es una deuda de valor la suma asegurada. Yo no tengo conocimiento, no sé, hasta donde yo sé no hay ningún fallo de Cámara en ese sentido. Y que el único tribunal que la aplica es el 6. El 1 y el 2. Colegiado que sí, que aplica la suma nominal después de 10 años después, Susana. ¿Cómo?
¿Vos decís que los otros colegiados aplican la suma nominal cuando pasaron 10 años de pleito? Y yo tengo entendido que sí, no conozco que existan fallos en que los actualicen a la suma. Sí, en provincia de Buenos Aires, porque tienen el fallo ese Boito tienen fallo de corte. En Buenos Aires tienen fallo de corte, que les autoriza a actualizar. Cuando preparé la ponencia, mandé mail a todas las cámaras, las de Santa Fe y las de Rosario. Las de Rosario, algunas no me contestaron, otras me dijeron que no tenían fallo en ese sentido. Las cámaras de Santa Fe, todos me pasaron los fallos que les estuve comentando. Sí, te acordás que yo los había pasado yo esos fallos en su momento. Pero digo, acá en Rosario, marco la diferencia entre Rosario y Santa Fe en la interpretación en ese sentido. A ver, en el colegiado 2, por ejemplo, en el colegiado 2, te hablan de un fallo de Pasandín Miriam con Supermercado La Gallega, que habla de que a la suma asegurada se le deben aplicar intereses. O sea, no es que aplican la suma nominal, digamos, a valor histórico. Mínimo le tienen que aplicar intereses, Susana. Y el mismo juzgado en las audiencias de conciliación te hablan de ese fallo. El fallo es Pasandín con Supermercado La Gallega. Lo tengo. Esto es un fallo de cámara de acá de Rosario, Cámara de Apelación Civil y Comercial, Sala 1. Ese fallo fue el 1 de octubre del 2020. Y habla el fallo, creo que fue una aclaratoria que se interpuso, no le hace lugar a la aclaratoria, pero expresamente dice que... Sí, es discutible ese fallo, pero bueno, no importa, no es el tema de hoy. Que la suma asegurada es solamente sobre el capital, que los intereses y las costas son aparte. No, sí, pero no es el sentido. El fallo Espadacín no dice que hay que ponerle los intereses a la suma asegurada. Dice que el capital asegurado no incluye los intereses, que es otra cosa, a mi criterio, como yo lo interpreto al fallo. Bueno, según de qué lado de la cancha estés, yo interpreto No, que... vos sabés que yo tengo bastante honestidad intelectual. No, sí, de esa, Conocés hace mucho. Susana, para nada. Te quiero decir que no es, si lo pienso porque lo pienso, y si lo que es, ¿viste? Si me dan las razones, yo las acepto, pero ese fallo no dice eso. Yo leí el fallo y yo interpreté otra cosa. Yo interpreté que los intereses quedan afuera de la suma asegurada. O sea que... Seguro, pero los intereses del capital, los intereses del capital. Sí, de eso estoy hablando. Eso es así, es así. No de la suma asegurada. Es así. Estamos de acuerdo. Lo mismo, están diciendo lo mismo. Pero no de la suma asegurada, es decir, que no se considera una suma, no se considera de valor, para mí es nominal. Que tenemos que encontrar una solución, estoy de acuerdo, pero ese fallo lo que dice que el capital, que los intereses del capital no integran la suma asegurada y estamos totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo, sí. Estamos de acuerdo. Bueno, sí. Sí. Depende del caso concreto, ya te digo. Recuerden que los tribunales colegiados le empezaron a aplicar intereses a la suma asegurada. Que le aplicaban promedio entre tasa activa y pasiva a la suma asegurada. Pero al capital, no a la suma asegurada. Al capital, no a la suma asegurada. No. Sí, bueno. Era la suma asegurada porque la suma asegurada no alcanzaba para cubrir la sentencia. Ese era no recuerdo ningún fallo, soy honesto. Nosotros lo hemos visto. Después me lo pasás, por favor. Entonces, como la suma asegurada no alcanzaba para pagar la sentencia, obvio, previo planteo de las partes, ¿no es cierto? Que se le aplica, se actualice o se le aplican intereses, aplicaban intereses promedio tasa activa y pasiva. Yo no conozco ni un solo fallo de eso. Pero bueno, después pásamelo. Después te lo paso. Cuando me pongo a investigar para escribir la ponencia, veo que había cambiado la tesitura del tribunal colegiado y en vez de aplicarle intereses, realmente aplica una especie de deuda de valor, porque te dice que si aumenta el límite de cobertura otorgado por la Superintendencia de Seguros, te aumenta el límite de cobertura del juicio este. Entonces realmente es una deuda de valor, según yo lo interpreto humildemente.
¿Alguien quiere hacer un comentario ahora? Yo quería comentar. Bueno, entonces, Dani, me quedé pensando cuando comentabas antes del artículo 110 y de la posibilidad de la facultad que tenía la aseguradora de realizar el pago anticipado. Dice el artículo 110 de la Ley de Seguro que se libera de los gastos y costas posteriores al momento en que el pago se realizó, ¿cierto? También señalaba una colega que decía que es un negocio financiero, históricamente dan resultados negativos, que bueno, sería bárbaro y deberíamos propender a tener resultados técnicos positivos, esto entre lo que se cobra y lo que se paga, que naturalmente haya un resultado a favor. Es muy difícil desde el punto de vista económico y coyuntural. Por lo tanto, es cierto que el negocio asegurador es un negocio, no sé si financiero, pero que se sustenta y se hace sostenible a través del mecanismo financiero, ¿sí? Ante esta situación y el contexto del tema que planteabas, el artículo 110, por más que la aseguradora asuma esa posibilidad, esa facultad que tiene, que pueda ejercerla como no, porque no es obligatorio, ¿cuál es para vos el contexto de previsibilidad que tiene y de seguridad jurídica para efectuarlo? Porque aún, de hecho, si deposita anteriormente la suma asegurada o el capital que estime menester, dentro de este contexto de inseguridad jurídica, del proceso estamos seguros que no se va a liberar, ¿sí? Sí se va a perder la posibilidad de inyectar ese capital en el sistema financiero porque lo va a dar en pago antes. Ahora, ¿qué seguridad tiene para vos que al final en la sentencia no le recompongan la suma asegurada en base a un criterio X o estos múltiples diferentes criterios que se están observando en distintos fallos, ¿sí? Y la última que te hago, aprovecho, tuve la oportunidad de estar como secretario en la Comisión de Responsabilidad Civil en el Congreso de Seguros, y se presentaron, entre las tuyas también hubo otras ponencias, y hubo cierta coincidencia en la problemática que tenemos, ¿no? Que es una problemática que excede al marco del seguro, está en muchos, afecta a la economía en general. Ahora sí observamos, particularmente, se observa que estos fenómenos se van ayornando o tratando de buscar soluciones legislativas en determinados casos concretos. Por ejemplo, la ley de contratos de alquileres exceptúa el principio nominalista. Hoy, si quieren sacar un crédito hipotecario, quien sea, están las unidades UVA, Sí. son unidades de valor. El RIPTE. El RIPTE, son todas soluciones legislativas. No cabe duda que estamos ante una problemática y que el equilibrio sinalagmático creo yo que sí se ve alterado. Ahora, tenemos que buscar soluciones legislativas. Hoy tenemos un principio nominalista por ley establecido que está vigente. Y eso da inseguridad. Bueno, pero ¿estos fallos declararon la inconstitucionalidad de este artículo? No. ¿O están fallando contra ley y dictando la ley, que es lo que no deben hacer los jueces? A ver, los fundamentos de estos fallos creo que quedaron bastante claros, o sea, no declaran la inconstitucionalidad de la ley de convertibilidad, del artículo de... Porque Sí. te dicen que no están indexando, que están adaptando, o que están, digamos, tratando de llegar a una solución lo más justa posible, pero no te hablan que están indexando. No, lo que yo he visto, no declaran la inconstitucionalidad del artículo. Ahora, tener en la legislación vigente una ley que dice que no se puede indexar con un 70% de inflación anual, es tragicómico. Es tragicómico, pero también es tragicómico que cada persona y cada juzgado diga cuál es la ley aplicable en la Argentina. Bueno, pero... Porque es una cuestión legislativa. Es una cuestión legislativa, Fíjate, es una cuestión legislativa, vos, pero... Daniel. Sí. Sí, Susana. No, te decía que fíjate que estamos muy cerquita de Santa Fe, y alguien que vive en Rosario no tiene posibilidades de conseguir eso mismo, porque a unos pocos kilómetros en otro juzgado
crea una inseguridad terrible que tiene que solucionarse. Estamos todos de acuerdo, en eso que estamos todos de Hace la acuerdo, pero la seguridad solución y a tiene la- que ser y a la legislativa. igualdad. Bueno, sí, estamos de acuerdo. Está a cargo del Poder Legislativo. Se pueden hacer pólizas en dólares, pólizas en euros, pólizas en argentino oro. En el derecho de la aviación, los límites de responsabilidad civil están en argentinos oro, el cual se actualiza cada 3 meses. Entonces dejamos todo este tipo de controversias de lado. Son tanto argentino oro, son tanto argentino oro. ¿Y Con las respecto- primas se pagarían argentinos oro? No, se puede pagar Equivalente. lo que vale el equivalente. argentino oro, la cotización al momento del pago. Claro, de la Cotiza prima. No diariamente. de la monedita de oro. Sí, pero, ¿verdad? Pero Con eso respecto no a lo que- cierra Cotiza diariamente. con respecto pero a lo el que me Cotiza planteaba- diariamente. pero el problema que tenemos, Por eso. precisamente, es la distancia temporal entre que se paga la prima y que se paga la indemnización. Si todo se mantuviera estable, si yo pago hoy el precio de argentino oro y lo quiero traducir dentro de 5, 6, 7 años, obviamente no tiene nada que ver. Entonces, me parece que, digamos, emitir una póliza en argentinos oro, siempre y cuando todas las primas se pagaran en argentinos oro, si no, no tiene Sí, ningún obviamente. Claro, sí, Sí, obviamente. tendría que ser así. Obviamente, sí, obviamente. Para que aumenta se mantenga el riesgo, equilibrio. aumenta la prima. Con respecto a lo que me planteaba Joaquín de si al momento de la sentencia no le hacían pagar diferencia a la aseguradora. No lo sé. Yo nunca lo vi, no me puse a estudiar ese tema. Pero conforme la ley de seguros, yo en principio diría que no. Pero bueno, estamos en Argentina. Entonces no lo puedo decir a ciencia A lo cierta. mejor 8 años después deposita en pago una suma que para vos es insuficiente. ¿Cuál es la seguridad jurídica? No, pero, a ver, la idea es que lo deposite cuando contesta la demanda, o temporalmente cerca de cuando le notificaste la demanda, no 8 años después, porque 8 años después no. Pero una Si no demanda, sería una negociación, depositar 8 años después. hoy hay una demanda notificada a 2 años, 11 meses y 28 Sí. días. Bueno, supone que habría que ver cada caso en concreto, ¿no es cierto? Dejamos que- Pero bueno, yo Sí, es muy tampoco en 25 años de trabajo he visto que ninguna aseguradora me deposite en pago nada, pero bueno. Claro. Nosotros hemos No. depositado. Yo Sí, quería, sí, Dani, quería en algunas veces se preguntarte, hace. Dani, Se hace. Nosotros hemos depositado. como que me parece que nos fuimos un poco de tema, ¿no? Porque el tema eran los sublímites de cobertura. Y terminamos con el famoso tema de los límites de cobertura. Pero bueno, al margen de eso te quería preguntar si hay una diferencia de precio en la póliza, digamos, de las coberturas que tenían sublímites, es decir, ¿me bajaban el precio porque yo me adhiera a ese sublímite o me cobraban el precio completo? Porque si una sentencia al margen del tema de la inflación, porque vi los comentarios que hiciste, como que se adecuaba, digamos, ese trasvasamiento a lo que era la póliza la cobertura del seguro voluntario. Entonces digo, a mí me parece que hay que tener cuidado, porque si yo contraté por un menor precio, no sé si la justicia está en derecho de decir si es justo que se pague con el mismo criterio que si hubiese contratado una póliza de seguro voluntario, en tanto existan diferencias, digamos, económicas al momento de la contratación. No sé si me explico. Sí, te explicás. El tema es que vos no podés vender una póliza donde tenga las dos coberturas. O tenés una o tenés otra. ¿Entendés? No podés en la misma póliza tener las dos coberturas de seguro. Porque encima la forma de la póliza, vos primero lo que ves es que tenés seguro completo. Y cuando das vuelta al banco y todo, tenés seguro limpio. Pero ¿por cuál pagué? No sé, calculo. A ver. Es importante saber por cuál pagué. Y uno si no lo tiene una cifra menor. Si pagué por un... Está bien que metodológicamente eso es una arbitrariedad. O sea, no me cabe ninguna duda que no se tiene que comercializar así. Pero si yo pagué por menos, El tema no es es lógico. si vos sabías que estabas pagando por Claro, un seguro ese es el acotado. tema.
Esa es la discusión. Porque acá Que se era más pone barato, todo- no hay duda que era más barato que una compañía de primera Por línea. eso te digo. Ahora no sé si el asegurado sabía lo que estaba comprando. Claro, Esa debe haber es la información. Yo creo que en el ahí, tema, yo ¿no? creo que ahí. Deber de información, vos lo dijiste, eso Es violaban el Exactamente, deber de información. Ahí creo La que gente información. muchas veces, Yo porque no sé a mí si el siempre me lo han productor de consultado, seguro, ¿por qué había tanta le diferencia? informaba Violaban el deber de fehacientemente que información. tenía una cobertura limitada. Eso es el principio- kit de la cuestión. Claro. Y bueno, y todo este tipo de cosas por ahí se dilucidan en los juicios. Sí, pero si ahí para mí, si el jugador va a resolver de la manera que comentaste que se resolvió, debería haber habido una discusión específica, porque el contrato se presume que es válido entre las partes. Si no hay una discusión de la cláusula concreta, yo tengo mis dudas de que el jugador pueda hacer eso. También entiendo, y creo que tenés razón en esto, Daniel, que comparto con vos, a pesar de que es una solución legislativa, que no podemos seguir sine die sin esa solución legislativa, porque poniéndose en el cuero de un juez, no es posible de que se generen estas situaciones de manifiesta injusticia después de 10 años de querer pagar el monto nominal. Ustedes saben que los jueces tienen el deber de hacer justicia, fallar conforme a la ley, pero hacer justicia al mismo tiempo. Y siempre se hace la pregunta en los cursos de magistratura. Nos preguntan a los alumnos de magistratura qué es primero, la ley o el derecho. ¿Qué es primero? ¿La ley o el derecho? Primero es el derecho. Y después viene la ley. Es decir, esto cualquier teórico en argumentación jurídica lo dice. Hay ejemplos en la historia del mundo donde incluso las legislaciones de la época medieval y la época de Roma, en algunas ocasiones hasta se permitía ir en contra de la ley para salvar una injusticia. Entonces, un Estado serio no puede tomarse 10, 15, 20 años en legislar una cuestión tan obvia como esta desigualdad que se está generando en esta situación. Ahora, lógico, si nos ponemos a defender la ley y explícitamente la ley, no hay ninguna duda de que los jueces no están autorizados, como decía Joaquín, vos a hacer lo que quieran. Y esto genera las inseguridades jurídicas que vos manifestabas, y genera todo este tipo de cosas. Pero a ver, pongámonos seriamente a decir, en vez de estar los legisladores en tantas cosas tan triviales, ¿no? Esto lo tendremos que impulsar y tienen que salir soluciones legislativas urgentes, porque está generando desigualdades que son manifiestas. Yo creo que ahí Así que también, bueno, eso es lo que quería expresar. cuando vos hablabas de si se había discutido o no la cláusula, me parece que ahí hay un tema muy importante, que es el tema de la división del proceso, y que generalmente el asegurado no comparece al pleito con su propio letrado. Entonces, lo único que plantea la aseguradora, que es a su vez quien defiende al asegurado, son los límites de cobertura, los sublímites de cobertura, y el asegurado no tiene mayormente un letrado que lo defienda. Entonces, como que queda en un estado de indefensión, porque ¿quién le va a discutir la cláusula si el letrado, o sea, si el demandado no comparece con su propio letrado? Bueno, eso yo lo comparto y creo que es una solución procesal que dentro de lo que es una futura reforma de la ley de seguros se tendría que tratar. Si este mecanismo de la citación del asegurado es el mecanismo que tenemos que tener. No en vano hay muchas teorías que dicen que optan por la acción directa. Ahora, no nos olvidemos. Son todos temas discutibles, pero merecen una solución legislativa. Javier, yo coincido con vos y coincido con todo lo que dijeron. La solución tiene que ser legislativa. Como decía Joaquín, en la comisión respectiva del Congreso de Seguro a la que asistimos, se bregó, todos los participantes coincidíamos en que la solución tiene prioritariamente que debatirse en la legislatura y modificar las leyes que prohíben la indexación. De cualquier manera, no se olvide que es jurisprudencia uniforme ahora en la Corte, que la inconstitucionalidad puede declararse aún de oficio. Entonces, si un juez viera una injusticia en el caso, tendría simplemente que declarar
fundadamente, obviamente, en el caso concreto, que la ley de indexación no resulta aplicable al caso y se declara inconstitucional porque genera esta y esta injusticia, declara inconstitucionales esas leyes y en el caso concreto da una solución. O sea, la solución está. Por supuesto que lo ideal para uniformar criterios y dar seguridad jurídica es que se declare, se revierta las leyes que prohíben la indexación y se fijen criterios uniformes que sean adecuados a la realidad que vivimos, que es una inflación muy alta, que distorsiona todos los valores y genera, como dijimos, y creo que en eso coincidimos todos, una enorme inseguridad jurídica. Así que, en definitiva, coincido con todo lo expuesto por ustedes. Claro, el problema es que la solución legislativa no llega. Exacto. Y los jueces tienen que resolver qué derecho aplican en sus sentencias. Estamos de acuerdo. Y no llega, y no creo que llegue, no se vislumbra que llegue, porque lamentablemente volvemos al tema del seguro de responsabilidad, el seguro obligatorio, que no tenemos una ley de seguro obligatorio, y hay innumerables doctrinas y ponencias que piden que el legislador haga una ley de seguro obligatorio, y tenemos un articulito ahí perdido en la ley de tránsito. Muy reglamentario. Claro. Pero súper. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Se escuchó? No se escucha. Hola, buenas tardes. Gracias. Hola. Gracias, Daniel. Estuvo bien. Aunque algunas cosas no comparta, pienso que fue un buen disparador para la discusión. Bueno, felicitaciones. Gracias a todos. Yo quería decir una cosita, si puedo. Sí, Sandro. No, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Los saludo. Primero, bueno, hoy tenía toda la intención de estar presencial, pero estoy con un resfrío bárbaro, no quería exponer a nadie. Y lo que quería decir simplemente, el tema es Pasandín, fue un tema mío. Y esta discusión que tuvieron entre Susana y Daniel ya se generó porque la resolución es muy confusa, pero al final dice que el seguro de responsabilidad civil tiene por finalidad mantener indemne al asegurado, y dice la garantía del asegurador no solo comprende el monto de la indemnización, sino también la obligación accesoria de intereses. Si bien yo leyendo el fallo parece que en otro momento dice lo contrario, bueno, si al final dice que incluiría aparte los intereses, ¿no es cierto? Pero yo esto que se discutió entre ellos, bueno, me acuerdo cuando yo comenté el fallo, se generó la misma discusión porque no es muy clara la aclaratoria en este no tema. Es muy feliz, no, la verdad que no. Pero a mí me parece que como eso lo dice al final, que aparte, digamos, porque en realidad el límite era de 1 millón, y el capital histórico era de 900.000 la condena. Entonces lo que dice que no corresponde a la aclaratoria, porque el monto del capital está incluido dentro de la suma asegurada. Pero después en realidad dice que no corresponde, pero aclara que serían los intereses aparte. En la última parte, no sé bien, bueno, es muy confuso el fallo, pero bueno, quería comentar eso nomás. Pero la aseguradora pagó toda la sentencia, ¿no es así, Lisandro? Sí, yo estuve ahí, sí, pagamos. Había una franquicia que la franquicia sí la pagó el supermercado. Pero Bien. sí, se pagó la sentencia, sí. Se pagó la sentencia, perfecto. Sí. Pero yo había entendido primero como Susana, la primera vez que lo leí. La abogada me dice, no, pero está esto acá. Bueno, sí, la verdad que, pero no es muy clara la resolución. Pero yo entiendo de que no estaba actualizando la suma asegurada, estaba manifestando simplemente que los intereses están fuera de la suma asegurada, porque siempre lo están. Si exceden, igual tiene que pagar los intereses. Sí, está bien, eso sí. Está claro eso. Yo lo interpreto así. Sí. Aunque exceda la suma asegurada. Sí, porque lo que ocurre es que legislativamente el artículo de la ley de seguro no menciona la palabra interés. Dice capital y costas. Sí, exacto. Entonces, pero ya es pretoriano y hace mucho tiempo que la compañía aseguradora asume el pago del capital, de los intereses y de las sumas y de las costas. Pero porque justamente no lo dice la ley de seguro la palabra intereses, pero ya está
resuelto eso, pero no es el tema que nos convoca, no es la actualización de la suma asegurada, sino es la actualización del capital, a través de los intereses. Bueno, si no hay ningún otro comentario, damos por finalizada la reunión y los espero el martes que viene para tratar el tema blockchain y seguro. Con el doctor Guido Carello. Gracias Aquí a todos. presente, aquí presente. Aquí presente, sí. Gracias a todos.